Esta mañana haremos una revisión a la segunda vuelta electoral y a la coyuntura política nacional. Este segmento aborda entrevistas a personajes relacionados con temas políticos, ciudadanos y de la comunidad. Este segmento llega gracias al auspicio de la Clínica y Laboratorio Dental GL, Iceberg, los mejores productos del mar, y Carrera Motos, repuestos, servicios y autorizados Suzuki en el Valle de los Chillos. Mi nombre es Andrés López Ríos y bienvenidos a una revisión. El día de hoy nos acompaña Paulina Becuter Quinche, política quichua, feminista, deportista, analista política y concejala de Otavalo, para hacer un análisis de coyuntura política en semana de elecciones y posición del movimiento indígena. Entonces, Paulina, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Cómo estamos? Mucho gusto también a la revista Tendencias, la primera vez que estoy en este espacio y siempre pues agradecer la posibilidad de poder amplificar nuestras voces y compartir la palabra con la gente. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Entonces, ya hablando un poco del análisis político, este proceso electoral ya está a puertas de finalizar. Andrés Arauz y Guillermo Lasso preparan todo para cerrar a lo grande sus campañas y de esta manera asegurar los votos de millones de ecuatorianos. En la provincia de Imbabura, el apoyo a Andrés Arauz fue rotundo. Incluso estuvo por encima de otros candidatos, duplicando su porcentaje de votos. Entonces, en vista de esto, Paulina, quería preguntarle, ¿cómo se siente el clima electoral en la provincia? ¿Usted cree que Andrés Arauz va a mantener esta diferencia por encima de Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que estas elecciones, sin duda alguna, siendo como una panorámica nacional, han tenido una tónica y un ritmo distinto. Creo que lo que está pasando a nivel todavía de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, de alguna manera sí tiene una incidencia grande, y es por eso que en realidad cuando tú conversas con la gente, con el cotidiano, con los ciudadanos, dicen casi no sentir la campaña. Es evidente, no se ve como con esa fuerza, no escuchas, no hay el ruido estridente y quizás de esa saturación que de alguna manera veíamos en los otros procesos electorales. Lo que vemos ahora sí es una batalla en redes. Creo que las redes sociales han tomado como un lugar preponderante y es por eso que quizás ves una actoría de personas más jóvenes, de los votantes más jóvenes, que están teniendo como mucha vocería y que están marcando como la tendencia para marcar posiciones políticas también. Eso es lo que se vive a nivel nacional y lo que nosotros también podemos leer aquí en la provincia. Aquí en la provincia de Imbabura ha sido un bastión realmente para la izquierda. Tradicionalmente Imbabura ha votado por los partidos de izquierda, tradicionalmente Izquierda Democrática, para Revolución Ciudadana igual. Recordemos que en las elecciones del 2017 aquí en Imbabura hubo 3 asambleístas por Revolución Ciudadana. Son 4 asambleístas, ¿no? O sea, que eligen 4 y 1 creo que entró solamente por la fórmula, ¿no? Porque si por número de votación hubiesen entrado los 4. Y vemos que de alguna manera sí se sigue marcando esa tendencia. Hay que recordar a la gente también que hoy tenemos un cambio en lo que es el método para el cálculo de los lugares en la asamblea, y es así que este método, cuando ya cambiamos de método, pues ahora se da un espacio mucho más grande, digamos, a la diversidad y a las minorías con listas cerradas, y eso significa también que, bueno, Revolución Ciudadana sigue teniendo un espacio, ya no 3, un espacio, sigue estando en primer lugar en lo que es intención de voto presidencial, pero también vemos que existe la presencia de otros actores como Pachacuti, que también se sitúa en el campo de la izquierda, Izquierda Democrática, que fue como la gran sorpresa igual y que marcó esa tendencia a nivel nacional, y en cuarto pues lugar también a Creo, ¿no? Que también, digamos, se elige por la tendencia y el arrastre del candidato nacional. Eso es un poco la lectura, pero vuelvo a decir, se ve también cómo Pachacuti tiene una votación histórica que da cuenta del gran levantamiento popular del 2019, que sigue teniendo una repercusión hoy día en las decisiones, en las percepciones, y que vuelve a salir también con fuerza en esta segunda vuelta. Gracias, Paulina. Y realmente el rol de lo virtual, digámoslo así, de las redes sociales, de los medios de comunicación virtuales, ha sido importante en esta segunda vuelta, bueno, en toda esta campaña. Y no creo que solo el Ecuador, sino que va a ser un primer paso para ver cómo se desarrollan las elecciones en todo el mundo. Veamos a nivel de Latinoamérica cómo se gestiona el tema del territorio, se ha visto un poco restringido. Sin embargo, de igual manera los candidatos lo siguen haciendo, incluso a veces poniendo en riesgo la vida de los votantes, se siguen viendo aglomeraciones y esperemos que esto acabe pronto, que la campaña de las seccionales se vuelva a la manera o que se conjunte el tema virtual con el tema de territorio y realmente podamos volver a una cierta normalidad en temas de campañas electorales, porque realmente el manejar el tema virtual en un país donde un poco porcentaje no se encuentra conectado, no tiene acceso
a un medio de comunicación virtual o a redes sociales, es un poco preocupante, porque de Así es, cierta manera no se informan de las propuestas, no se informan de así es. circunstancias que están aconteciendo. Entonces, esperemos que regresemos a una normalidad en la cual todos los votantes se informen de manera igual lo que está aconteciendo. Totalmente de acuerdo. Creo que las brechas de exclusión en nuestro país tienen un correlato también en el acceso a las redes sociales. La exclusión se ha marcado y ahora mucho más en la pandemia, cuando hay miles de niños que están por fuera justamente por esta exclusión y esta marginalidad en términos de acceso a la tecnología. Tienen todavía más un carácter más fuerte. Pero un poco lo que preocupa también es que sin duda alguna las redes sociales son una herramienta indispensable también para la información y para la formación, pero sí hemos visto como también que puede ser la puerta para el empobrecimiento del debate, ¿no? Del debate de la formación de ideas, de la articulación de discurso, de la formulación de propuestas también por parte de los y las políticas. Vemos, por ejemplo, que hay una gran tendencia a remitirse al TikTok y de repente la política se ha convertido en la política del meme, donde un meme puede como resumir cualquier discurso bien argumentado y tal, y eso pues refuerza este tema también que es parte de nuestra cultura, también de nuestra cultura política, de que la política se construye alrededor del rumor y no alrededor del razonamiento de digamos, de una estructuración un poco más compleja, mucho más responsable. Hemos visto también con TikTok toda esta proliferación, digamos, de actitudes que sin duda alguna pueden ser saludables en otros espacios, en otros momentos, pero que sí, desde mi punto de vista, sí empobrecen, reducen la calidad de políticos que podemos tener. Sí, empobrece el debate y de igual manera deja las puertas abiertas a noticias falsas, a rumores, como bien Fake mencionas. news, sí. Exactamente, que confunde al Totalmente de acuerdo. electorado, que confunde completamente al electorado y que sin un control, incluso campaña sucia que se está dando, no se sabe si realmente es perpetuada por equipos de campaña de A o B candidato. Sin embargo, se ven campañas sucias, publicidad pautada. Entonces, sí es un poco preocupante. Deja un poco atrás el tema de la cultura política que estamos manejando. Pero Totalmente, y todo el tema de la violencia política que vivimos también, sobre todo las mujeres que hacemos políticas y todavía más en momentos electorales, ¿no? sí, realmente es algo que esperemos se norme, que realmente empiece un campo de normalización el tema de las redes sociales. Entonces, Paulina, pasando un poco más al tema de los puntos de vista de ciertos candidatos, incluso Ajá. del electorado. Esta semana ha sido un poco caótico para actores y líderes políticos del movimiento indígena. El sábado anterior se dio el apoyo y se subió a redes de igual manera el apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz, algo que molestó completamente a Pachacuti y a ciertos dirigentes de la CONAIE que decidieron por expulsar al candidato, dado que habían empezado y se dio la campaña por el nulo cuando el CNE dio la negativa a Yacu Pérez. Entonces, en relación a todo esto, una serie de preguntas. ¿Cómo ve usted, Paulina, la campaña por el nulo? ¿Realmente es algo moral apoyar el nulo en un país tan polarizado, tan dividido? Yo no creo que sea un tema moral, creo que es un tema político y de responsabilidad, ¿no? Creo que es en el marco de la sociedad y del proceso que creemos que es democrático. Las posiciones son respetables y todavía más si son posiciones que surgen, que nacen, que son la consecuencia de un proceso colectivo y de una reflexión colectiva. Creo que eso es importante y como más, pues yo soy respetuosa de las decisiones colectivas y mucho más si vienen de organizaciones a las que respeto como Quichua, que es el movimiento indígena, ¿no? Sin embargo, de eso creo que ahí estamos viviendo un momento sui generis, no solamente nosotros, sino como humanidad, ¿no? Donde realmente estamos viviendo un momento histórico donde se están confrontando dos modelos políticos, dos proyectos de sociedad, dos proyectos de Estado, dos proyectos políticos que le hablan de distinta manera a la sociedad y que proponen dos caminos, dos sendas distintas para el Ecuador para estos próximos 5 años. Entonces, creo que, vuelvo a decir, si bien es respetable el tema del voto nulo, sí tengo que decir que dentro del movimiento indígena, como dentro de cualquier movimiento social, dentro del movimiento de mujeres, dentro de los movimientos de ecologistas, de estudiantiles, hay distintas posiciones y no porque de repente algunos líderes, pues sí, tendrán sus posiciones y tal, pero también hay sectores que tomarán sus decisiones y que se sentirán identificados en tal o cual propuesta, en este caso la propuesta que tenga que ver, que se conecte
conecto mucho más con los ideales de una sociedad más justa, más inclusiva, de una sociedad menos represora y que vaya cerrando también estas brechas, como es la propuesta desde la izquierda, desde la candidatura de Andrés Arauz, ¿no? Nosotros, yo creo que fundamentalmente estamos vuelvo a decir, en un momento crucial de la historia donde se pueden tejer puentes para quizás superar unas polarizaciones y quizás una nueva, los señales que ha estado dando también el candidato Arauz es que se puede, que podemos conversar, que podemos reunirnos a acordar una agenda mínima, sobre todo en el campo de la izquierda, que nos permita avanzar y que nos permite en este momento sacar al Ecuador de la crisis. Estamos viviendo un periodo de total desgobierno. Ayer vimos al quinto ministro de Salud que renuncia en este país, lo que significa que sigue siendo todo caótico, que seguimos no teniendo garantías para que haya una política, por ejemplo, en el tema de las vacunas. O sea, hay un desgobierno y una ausencia de total liderazgo político por parte del gobierno y es necesario que se ponga una posibilidad justamente para retomar el destino, de alguna manera, el destino colectivo de nuestro país. Creo que la gente tiene bien claro de quién gobernó y quién cogobernó también en estos 4 años. Y en eso, sin duda alguna, existe ahí la candidatura desde la derecha, desde Lasso, que expresa esa continuidad de alguna manera por haber estado cogobernando y también por haber estado, pues de alguna manera también siendo parte de toda esa actitud represora y de desmantelamiento del Estado. Y como no, decir también de complicidad en octubre de 2019, que marca la historia de este país. Los acontecimientos que suscitaron en octubre del 2019, creo yo que ya demostraron un descontento por parte de la población en torno al tema de gobierno de Lenín Moreno. Y de igual manera, la falta de una brújula, la falta de políticas de Estado, de políticas de gobierno, que si desde la punta, desde el jefe de Estado no existe, no podemos exigir o no podemos ver que se refleje en sus ministerios, en todo su cuerpo, que realmente se nota que existe una carencia de una brújula, de un rumbo a seguir, y más que nada una falta de procesos que afecta no solo a ellos, sino a todo el pueblo ecuatoriano. El tema de las vacunas, el tema económico, deja mucho que desear. Mencionaba que existen posturas dentro de movimientos, obviamente estas son respetables, y de igual manera, en el caso de Pachacuti, digamos así, fue el elegir el nulo para hacer campaña, para que la ciudadanía no vote entre Andrés Arauz ni Guillermo Lasso, sino que se vaya por un tercero, y que veamos qué pasaría si el nulo alcanzara el 50% por encima de los votos de los otros 2 candidatos, a ver qué nos dice este proceso electoral. Pero obviamente existen posturas, pero viene el tema de Jaime Vargas, de haber formalizado la alianza, digamos de esta manera, entregar ciertas propuestas en nombre de una organización, algo que molestó completamente y le costó su destitución. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Una destitución justa, una destitución tomada unilateralmente por un grupo de la CONAIE, o realmente fue algo que se debía hacer, que se hizo a espaldas de Pachacuti y de CONAIE, y que no debía haber pasado, dado que se estaba dando una campaña por el nulo? En el discurso y de manera como, digamos, sí, políticamente correcta y hacia afuera, se puede decir que es de izquierda, pero de ahí que hay posiciones igual. O sea, creo que eso es un hecho de que pueblos y nacionalidades, habemos mujeres y hombres políticos y políticas indígenas que estamos militando y participando en las elecciones, en los procesos electorales, en todas las tendencias, ¿no? Y que también, digamos que el movimiento indígena también expresa esa diversidad desde la izquierda hasta la derecha, ¿no? Si no, recordemos cuáles han sido las posturas de algunos asambleístas indígenas en la asamblea que va a finiquitar, notablemente cuando hemos tenido que debatir temas para la ampliación de los derechos de las mujeres, con posiciones absolutamente de la derecha o de la extrema derecha o antiderechos, ¿no? Entonces quiero como dejar eso planteado de que existen esa multiplicidad y esa pluralidad de voces y de posiciones también ideológicas dentro del movimiento indígena. Ahora, ¿qué significa el acercamiento de Jaime Vargas al candidato Arauz? Creo que de alguna manera expresa esas tensiones que existen dentro también, esas tensiones y quizás la expresión de un sector que sí busca, que se ve reflejado en las posiciones y en la propuesta de la candidatura de Andrés Arauz. Creo que él fue bastante cauto en decir, si tú revisas bien, en decir que tendrá una
un respaldo personal, lo entiendo así, y de las organizaciones del movimiento indígena, pero no menciona la CONAIE, porque la CONAIE es su organización y evidentemente no la menciona, ¿no? Y eso lo hace muy bien, pero si no se remite y se refiere al movimiento indígena que justamente pertenece y está conformado por varias personas, digamos, de pueblos y nacionalidades que militamos en otros espacios políticos, partidistas o no, o en otras tendencias igual políticas organizativas. Entonces creo que dentro de esta dinámica de la política también de alianzas que se ha estado haciendo, que ha estado haciendo el candidato Arauz para captar ese electorado desde las izquierdas, se dan estos acercamientos. Recordemos también que hace unos días se hizo un acercamiento, la FEINE, que es la organización nacional más grande de los indígenas evangélicos y que tiene incidencia en Sierra Centro, también dio un espaldarazo y un apoyo a la candidatura de Arauz, ¿no? Y ahí, bueno, también ahí son distintas posiciones, porque digamos es como la facción evangélica, digamos, del movimiento indígena y que tendrá algunas posiciones igual disputadas o peleadas con cierta izquierda, con cierto progresismo o con, digamos, algunas reivindicaciones que tenemos nosotros las mujeres o las mujeres indígenas en particular, que nos posicionamos desde el feminismo. Entonces, creo que hay que leerlo como una muestra de quizás acercamientos y una expresión de que en las bases y en otros sectores sí existe como un apego a esta candidatura que sí podría de alguna manera recuperar lo que fue octubre también, recuperar o cristalizar de alguna manera ese rechazo que significó ahora también la primera vuelta. Tenemos una Cuti, que expresa lo que significó octubre, ese rechazo de la gente también a un gobierno represor, a un gobierno neoliberal que recuperó todas las prácticas de desmantelamiento del Estado y precarización de la vida. Entonces, todo ese acumulado quizás tenemos una gran probabilidad que las bases, que los cabildos, que mucha gente de pueblos y nacionalidades vea en la candidatura de Arauz una posibilidad de que se cristalice esa necesidad de cambio de gobierno, ¿no? El tema de los derechos, más que nada, hacer prevalecer esto, es fundamental, no solo para el movimiento indígena, sino para un montón de sectores que se han visto vulnerados a lo largo de todos estos años. Y no solo vulnerados, sino incluso maltratados. ¿Cómo usted analiza el tema de las alianzas que se están formando ya en la Asamblea Nacional? Actualmente ya se formalizó la alianza entre Pachacutic e Izquierda Democrática y se conforma ya como el bloque fuerte de la Asamblea Nacional. Digámoslo así, el bloque a vencer, si se podría decir, el bloque que va a destinar el futuro de la Asamblea Nacional en los próximos 4 años. Entonces, ¿cómo vemos estas alianzas? ¿Una alianza estratégica? ¿Alianzas para gobernar de mejor manera? ¿Una cierta manera de legitimidad? Bueno, yo creo que así como está nuestro sistema, digamos, de gobernanza, creo que ahí hay que esperar todavía para hablar de cómo se va a llevar la gobernabilidad en el país, de quién va a ser el triunfador en el Ejecutivo, ¿no? Esperamos que sea obviamente la candidatura progresista. Yo soy una política de izquierdas y creo que en las alianzas, aunque en política, bueno, se ve algunas cosas y creo que en Latinoamérica y aquí en el Ecuador hemos sido sui generis cuando hemos visto que la derecha se lía con otro espacio que ideológicamente en principio no tendría nada que ver, pero se dan esas cosas por la cultura política coyuntural que existe en este momento en este país. Vemos ya estas alianzas que vuelven a marcar esta bipolaridad que de alguna manera hemos querido, hemos pensado que se pueda superar, justamente haciendo estos acercamientos entre las izquierdas, convocándonos a proyectos mayores que nos junten, por ejemplo, la construcción del Estado plurinacional, la construcción o el planteamiento realmente como ecuatorianos, pero como humanidad también de cómo hacer cara a la crisis ambiental que estamos teniendo, cómo enfrentar los extractivismos, un sinnúmero de temas que desde la izquierda habría que abordarlos. Entonces vemos que se vuelve a plantear en estas alianzas un poco esta bipolaridad entre correísmo, anticorreísmo, que hemos de alguna manera creído que era la posibilidad de octubre, donde todos nos congregamos frente a un enemigo, el enemigo, digamos, neoliberal, el enemigo de la represión, de la violencia, de la precarización, y que ahora otra vez pues estamos en estas fuerzas que vuelven a marcar el campo de esta disputa entre lo correísta y lo anticorreísta, que sin duda alguna hay que superar,
hay que superar. Creo que también hay una nueva camada quizás de políticos y políticas, por eso es tan importante la renovación política también en los espacios, ¿no? Para que vaya viendo estas nuevas apuestas hacia otros temas urgentes que nos congregan como país, que nos congregan como ciudadanos y como humanidad fundamentalmente, ¿no? Entonces, un poco preocupada, pero bueno, se supone que la socialdemocracia está, digamos, estaría afín y alineada también a lo que es Pachacuti, y lo interesante sería también que el bloque de Revolución Ciudadana pueda hacer, que de paso voy a decir que es el bloque donde hay más mujeres electas, pueda hacer, digamos, una apuesta para converger en ciertos puntos que nos permitan avanzar como país, que nos permitan salir de esta hecatombe exacerbada por la pandemia. Y esperemos que esta nueva sangre, esta nueva cepa de políticos, digamos así, más jóvenes, con otro tipo de ideas, de ideologías, de igual manera, cumplan y cumplan de manera satisfactoria lo que demanda la sociedad ecuatoriana. Y ya por cuestión de tiempo, Paulina, quería darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Y finalmente le invito a dar una reflexión ya de cara a estas elecciones del día domingo a la ciudadanía en general. Sencillamente decir como conciudadana, como militante, como política, como ecuatoriana, como latinoamericana, que estamos viviendo un momento crucial y que sin duda alguna la herramienta del voto en nuestras sociedades tiene que constituirse una herramienta para la transformación social. Los que creemos que la construcción del poder popular y la transformación de la estructura se gestan en las bases y que en las bases está el poder y que el gobierno es un instrumento para lograr un objetivo de transformación social, de transformación de las estructuras de opresión, de inequidad, hay que aprovecharlo y que no desperdiciemos este voto, que veamos realmente cuál de las dos candidaturas, evidentemente yo voy a decir la de la izquierda, responde a esa necesidad histórica de este momento buscar reconstruir nuestro país, ¿no? Igual con todo el ejercicio de autocrítica que hay que hacerse de los procesos, ¿no? Pero que sin duda alguna utilicemos de manera responsable, no nos quedemos en la política del meme, sino busquemos un poco más allá de realmente ver quién estuvo gobernando en estos 4 años con Moreno, quién fue también corresponsable de todas las muertes, de toda la violencia, de todo el desmantelamiento que hemos tenido y la precarización que hemos tenido todos y todas, notablemente clases medias y clases populares, y que con esa